La necesidad de aplicar las retenciones del cliente. La necesidad de aplicar las retenciones de quien paga. Vale. En esta entrada de mi blog vamos a ver cómo muchos autónomos, a la hora de realizar una actividad empresarial o profesional, se preocupan de si en la factura existe la obligación de incluir la retención o no incluirla. Cuando realmente de lo que deberían de preocuparse es de si a la hora de realizar el pago, dicho pago, hay que coger y aplicar retención sobre él o no. La razón es muy sencilla. El reglamento de facturación en ningún caso dice que haya que indicar lo que es que dicho ingreso esté sujeto a retención. No obstante, la normativa reguladora del IRPF sí indica la obligación del empresario o profesional de retener cuando contrata los servicios de un profesional. Además, con la entrada de la nueva reforma fiscal, el obligado a soportar la retención, es decir, aquel que debe recibir el ingreso, va a poder deducirse de su cuota líquida dicha retención, aun cuando ésta no se haya practicado correctamente, siempre y cuando la causa de no haberse practicado correctamente sea exclusivamente del pagador. Por lo tanto, tendremos que tener esto muy en cuenta, ya que las inspecciones en este sentido podrían aumentar. ¿Existe necesidad de realizar retención sobre un pago que debemos realizar cuando, por ejemplo, realizamos un pago a un profesional? Normalmente, los ingresos de los profesionales están sujetos tienen la obligación de soportar una retención del 21% que le deberá practicar el cliente, siendo obligación de quien paga el retener. No obstante, cuando el profesional se encuentra en el primer año de actividad o los dos siguientes, la retención se puede reducir a un 9% siempre que se acredite dicha condición. A partir de julio, con la nueva reforma fiscal, además, se introduce un nuevo tipo de retención. Una retención al 15% con carácter general, para aquellos empresarios o profesionales, es decir, profesionales porque la actividad empresarial nunca va a estar sujeta a retención, para aquellos profesionales cuyos rendimientos del trabajo y actividades económicas sean inferiores a 15.000 euros. A partir del nuevo año, la retención del 21% pasa a ser del 20%. Y a partir de 1916, del año 2016, va a ser un 19%. También existe la necesidad de retener cuando, por ejemplo, contratamos los servicios de algún empresario. Por ejemplo, gente que se dedica a la construcción, carpinteros, etc., a los que les hay que aplicar una retención del 1%. No obstante, dicha obligación desaparecerá con la entrada del nuevo año, ya que solo es obligación de retener ese 1% cuando el empresario determina los rendimientos de su actividad mediante el régimen de módulos, y a partir del nuevo año se producirá la exclusión de módulos de este tipo de empresarios. Otros ingresos o otros pagos sobre los que habrá que practicar retención va a ser el alquiler de locales comerciales. Es decir, cuando alquilamos un local, nosotros como empresario o como profesional para desarrollar en el mismo una actividad, tenemos la obligación de retener un 21% al arrendador. Retención que a partir del nuevo año pasará a ser un 20%. También están sujetas a retención las actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, así como las actividades agrícolas y restantes actividades ganaderas, además de las actividades forestales, que tendrán que soportar una retención del 2%. Por tanto, de lo que debemos de preocuparnos realmente es a la hora de realizar el pago, que dicho pago no esté sujeto a retención, porque si no, seremos nosotros los que tenemos el problema. Por lo tanto, aun cuando el que nos ha prestado un servicio profesional se encuentre dado de alta
en un epígrafe empresarial, existe sobre nosotros la obligación de retener, siempre y cuando dicho alta por el profesional haya sido incorrecta y tengamos certeza del mismo.